este. Todo esto que está acá se le ha denominado segmento sinusal. Segmento sinusal. Este primer segmento. Segmento sinusal. Detrás del segmento sinusal se ha dado el segundo segmento, que es un poco más irregular, que incluso tiene una pequeña prolongación hasta acá. Así. A este segmento se le ha dado el nombre de segmento maxilar. Segmento sinusal, segmento maxilar. Atrás del segmento maxilar encontramos un tercer segmento. Un segmento más pequeño, rugoso, que va a formar parte de la apófisis piramidal del palatino, que ahorita lo vamos a estudiar. A este segmento se le ha llamado segmento pterigoideo. Segmento pterigoideo, que va a formar parte de toda esta porción piramidal, más o menos. Segmento pterigoideo. Por lo tanto, vemos aquí tres segmentos. Segmento sinusal, segmento maxilar y segmento pterigoideo. Pero lo más interesante es que entre el segmento maxilar y el segmento pterigoideo existe un cuarto segmento, que lo voy a pintar aquí de rojo. Un cuarto segmento, que se llama segmento interpterigomaxilar. ¿Qué significa inter? En el medio. Se llama segmento interpterigomaxilar. Se encuentra en el medio del segmento pterigoideo y segmento maxilar. Por eso se llama segmento interpterigomaxilar. Son cuatro segmentos: segmento sinusal, segmento maxilar, segmento pterigoideo y el segmento interpterigomaxilar. Los cuatro segmentos. No hay nada más en esta cara lateral. Vamos a ver su cara medial pasado. Pasado. Ahí está. Su cara medial, o también llamado nasal. En esta cara medial encontramos dos crestas. Una aquí pequeña y otra más grande y más notoria. Son las mismas, son crestas que tienen el mismo nombre de las crestas que habíamos nombrado en la apófisis frontal del maxilar. La apófisis frontal del maxilar es la apófisis que tenía como un dedo flexionado, que tenía dos crestas, cresta etmoidal, cresta conchal. Lo mismo, aquí está. Cresta etmoidal, cresta conchal. Ponme atrás su cara medial del maxilar. Vamos a ver por qué. Ahí. Cresta etmoidal, casi está al mismo nivel. Cresta etmoidal, cresta etmoidal. Cresta conchal, cresta conchal. Justo está casi al mismo nivel. Cresta conchal del palatino, cresta conchal del maxilar. Cresta etmoidal del maxilar, cresta etmoidal del palatino. Pónmelo al palatino de nuevo. Entonces, en su cara medial encontramos solamente dos crestas: la cresta etmoidal, que es más pequeña, y la cresta conchal. No hay más detalle en la toma. Bordes. El borde anterior es un borde agudo que sirve para articularse con el maxilar, y la característica que en la parte inferior se va a encontrar una pequeña apófisis que se denomina la apófisis maxilar del palatino. Apófisis maxilar del palatino. Nada más. Borde posterior. El borde posterior es también irregular y en la parte inferior tiene una apófisis más larga. Más larga. Siempre doy esta aclaración porque cuando ustedes vean el palatino, el hueso, para poder identificar dónde es anterior y dónde es posterior, tienen que verificar esta apófisis. Siempre la apófisis más larga se encuentra en la parte posterior. Yo le llamo su cola. Todos tenemos cola en la parte de atrás.
Por lo tanto, la parte más larga que parece como cola es el borde posterior. A esta cola se la ha denominado apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del palatino. Borde inferior. El borde inferior también es irregular, no tiene ningún detalle anatómico de importancia. Borde superior. El borde superior sí tiene dos apófisis y una escotadura. Miren, tiene una apófisis grande y tiene una apófisis pequeña. Ambas apófisis separadas por esta escotadura. Vamos a ver cuáles son los nombres de esta apófisis. La apófisis chiquitita, esta pequeña, se le ha llamado apófisis esfenoidal. Apófisis esfenoidal. Y esta apófisis más grande, pónmela la cara lateral, ahí se ve con mayor claridad. Ahí está. Apófisis esfenoidal. Y esta apófisis, miren que en su parte superior es más grande, más gruesa, se la ha llamado como apófisis orbitaria. Dos apófisis tiene. Estas apófisis están separadas por esta escotadura, que se la ha denominado escotadura esfenopalatina. Escotadura esfenopalatina. Muy bien. Incluso, si queremos llegar a más detalle todavía, se dice que en esta apófisis orbitaria se encuentran tres carillas, una carilla inferior palatina, una carilla anterosuperior y una carilla posterosuperior, la posterosuperior con el etmoide, la carilla anteroinferior con el esfenoide. Va a haber una cuarta carilla en su cara medial, que es orbitaria, que va a formar parte del piso de la cavidad orbitaria. No. Mejor lo dejamos dos apófisis y una escotadura y muere, ¿no? Sí. ¿Para qué vamos a hacer más ciencia, no? Bueno. Nada más respecto al palatino. Siguiente hueso, vamos. Atrás. Ahí. La siguiente pieza ósea va a ser esta. La concha nasal inferior. La concha nasal inferior es una estructura ósea totalmente separada del etmoides. Aquí está el etmoides. Esta es la concha nasal media, concha nasal superior. Estas conchas son partes del etmoides, pero la concha nasal inferior es totalmente una pieza ósea separada. Esta concha nasal inferior se encuentra en la cara lateral de las cavidades nasales. Miren, esta es cavidad nasal, cavidad oral. Para hacer un paréntesis, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado ahorita mismo maxilar y palatino? Aquí había, esta es su apófisis frontal del maxilar, aquí había una cresta, ¿no ven? ¿Qué se llamaba? ¿Por qué? Se articula con el etmoide. En el palatino, aquí había otra cresta, ¿qué se llamaba? Etmoide. Aquí había otra cresta, ¿qué se llamaba? Cresta conchal, o se articula con la concha nasal inferior. Tanto el palatino como el maxilar. ¿Sí? Bueno, eso para aclarar el origen del nombre de estas dos crestas. Pasar. Aquí está. Esta concha nasal inferior tiene dos caras. Esta cara que estamos viendo es su cara medial y va a haber otra cara lateral. Tiene dos bordes. Tiene un borde superior, tiene un borde inferior. Tiene dos extremos, un extremo anterior y tiene un extremo posterior. En sus dos extremos no hay ningún detalle anatómico. Borde inferior tampoco. Cara medial menos. Pero sí vamos a encontrar en su borde superior. Pasado. Atrás. En su borde superior vamos a encontrar dos apófisis. Uno en la parte anterior, así, y otro en la parte posterior un poco más larga, así. Dos. Este de aquí, este pequeño, se va a llamar apófisis
lagrimal, porque va a estar articulado con el hueso lagrimal. Y este de aquí atrás se va a llamar apófisis etmoidal. Apófisis lagrimal en la parte anterior, apófisis etmoidal en la parte posterior. En el medio de las dos apófisis va a haber una tercera, pero esta apófisis no va a ir para arriba, sino va a ir para abajo, más o menos así como una lengua, así bien, que no se ve en esta cara, sino se ve en su cara medial, o lateral, perdón. Esta apófisis que parece como lengua se va a llamar apófisis maxilar. Por lo tanto, la concha nasal inferior tiene tres apófisis que nacen de su borde superior. 1, la apófisis lagrimal. 2, apófisis etmoidal. 3, apófisis maxilar. Las tres apófisis nacen del borde superior del hueso concha. Nada más. Siguiente hueso. Pasa. ¿Este? No, atrás, ¿va? ¿No te has pasado? Pues no. Ahí. Ah, sí. Los huesos nasales. Los huesos nasales, miren, son dos piezas pequeñas que se encuentran justo en la raíz de la pirámide nasal, aquí arriba. Ahí se encuentran los huesos nasales. Antiguamente, se llamaban los huesos propios de la nariz. Así se llamaban. Ahora se los llama huesos nasales. Estos huesos nasales son en número par. Miren, más o menos tiene una forma cuadrilátera. Un borde superior, un borde inferior. Borde medial, borde lateral. Tiene una cara anterior y va a tener una cara posterior. Su cara anterior, que es la que estamos viendo, el único detalle anatómico que tiene, que va a tener aquí un pequeño orificio, que se denomina orificio vascular. No tiene ningún nombre propio, solamente se le ha dado el nombre de orificio vascular. Su cara posterior, en su cara posterior va a haber un surco que viene desde superior a inferior hacia un surco. Se le ha denominado surco etmoidal posterior. Surco etmoidal posterior. Por este surco etmoidal posterior va a pasar el ramo nasal del nervio etmoidal anterior. Ramo nasal del nervio etmoidal anterior. Por este surco etmoidal posterior va a pasar el ramo nasal del nervio etmoidal anterior. Nada más, bordes. Lo importante de los bordes es que tenemos que saber con qué estructuras óseas se articula. Su borde superior, ¿con quién se va a articular? ¿Qué hueso va a ser este? Frontal. Frontal. Borde superior se articula con el frontal. Borde inferior, ¿con quién se articula? Cartílago. Cartílago nasal. Cartílago nasal, aquí adelante. Por eso es que nuestra nariz en la parte anterior se mueve, es frágil, con el cartílago nasal. Borde medial, acá, ¿con quién se articula? Con otro. ¿Ah? Con el hueso nasal del otro lado, ¿no ve? Su borde medial se articula con el hueso nasal del otro lado. Su borde lateral, ¿con quién se articula? ¿Qué es esto? Maxilar. Borde lateral se articula con el maxilar. Se acabó este hueso, no nos estamos pasando, ¿no? ¿Qué es? Uy, falta 10 minutos, podemos acabar todos los huesos de la cara. Vamos, siguiente hueso. No, no pasa. Travou. Qual? Aonde? Atrás. Vamos a hablar sobre el hueso lagrimal.
Atrás. Sí. Más. El hueso lagrimal es una pequeña pieza ósea que se encuentra en la pared medial de la cavidad orbitaria. Aquí adentro se encuentra, adentro. No se puede ver a simple vista. Es una pequeña pieza ósea que se encuentra en la pared medial de la cavidad orbitaria. Aquí adentro, acá y acá. Es un huesito que tiene más o menos una forma cuadrilátera. Van a ver acá. ¿Dónde está ese pinche huesito? Ahí está. Miren. Aquí viene el ojo. Hemos cortado esta parte. La parte lateral de la mejilla. Lámina orbitaria del etmoides. Este es el maxilar. Aquí está su apoyo frontal. Y aquí está el huesito. Este de color rojo. El hueso lagrimal. Este hueso lagrimal que ustedes están viendo tiene dos caras y tiene 4 bordes. Esta cara que estamos viendo, cara lateral, va a tener una cara medial, un borde superior, un borde inferior, borde anterior, borde posterior. Miren, para que nos ubiquemos, aquí están los huesos nasales. Este es el frontal, aquí está el techo de la órbita del frontal. Aquí está el maxilar que ya hemos estudiado, su apósito cigomática, la parte superior, este es la apósito frontal, aquí está el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides, este es el esfenoides, aquí está el yugo esfenoides, este es la fosa hipofisiaria, dorso de la cilia, apósito clinoides media, y este celestito que ven aquí, el pinche palatino que ahí aparece, ¿no? Su cara orbitaria, lo que les decía, la cara orbitaria del palatino, ahí está. Bueno, vamos a ver, viendo aquí la imagen, la cara lateral del hueso lagrimal. En la cara lateral del hueso lagrimal primero encontramos esta cresta, miren, que tiene más o menos la forma curva. Se llama cresta lagrimal. Cresta lagrimal. En su cara lateral encontramos una cresta que se denomina la cresta lagrimal. Esta cresta lagrimal termina inferiormente en un gancho. Así. Que se denomina gancho lagrimal. Tiene una cresta, la cresta lagrimal, y tiene un gancho, el gancho lagrimal. Esta cresta divide a esta cara en dos, una parte anterior y otra parte posterior. La parte anterior va a formar parte del conducto lagrimal y la parte posterior va a formar parte de la pared orbitaria. Su cara medial, que se encuentra inversa a esta imagen, no tiene ningún detalle anatómico, está cubierto por la mucosa nasal, cubierto por mucosa nasal, no tiene ningún detalle anatómico. Bordes. Miren, borde superior, ¿con quién se articula? Frontal. Borde superior, frontal. Borde inferior, ¿con quién se articula? Maxilar. Borde posterior, ¿con quién se articula? Etmoides. Borde anterior, ¿con quién se articula? Maxilar. Borde superior, frontal. Borde inferior, maxilar. Borde posterior, etmoides. Incluso también dice que una parte de del maxilar. Borde anterior, maxilar. ¿Se acá? ¿Fácil o difícil? Listo, aquí nos vamos a quedar. Próxima clase hacemos hueso cigomático, el único hueso pal que nos falta. Hacemos Vomer.